Hola, muy buenas noches a todas y todas, bienvenidos sean. Primero quiero agradecer a toda la gente que ha llegado puntual y por darnos el chance de poder esperar estos cuantos minutos, dando chance a que la gente pueda ingresar y no pueda perderse de este evento. Eh, Creo que ya la mayoría de las personas que ustedes son del curso me conocen, pero para las personas que están entrando por primera vez, permítame presentarme. Mi nombre es Renzo Vargas, soy el coordinador de programas de la Fundación Tarpuy Bolivia y también coordinador del curso específicamente que llevamos a cabo de prevención y atención de violencia basada en género. Bueno, este segundo webinario también es muy importante, como ustedes saben, es algo que ya se ha debatido también en las sesiones en línea que hemos tenido del curso y nos va a permitir tal vez tocar un tema fundamental, un tema que creemos que tiene mucha actualidad, es un tema que precisamente va a invitar a muchos de ustedes a poder reflexionar sobre la situación actual en la que nosotros vivimos relacionado al tema de la violencia sexual. Ustedes saben y hoy en día los índices de violencia sexual en Bolivia son muy alarmantes, de los más altos de toda la región, y es necesario que nosotros también tengamos el conocimiento previo, necesario tal vez, oportuno, para poder encarar este tipo de situaciones del modo que corresponde, ¿no? Entonces, precisamente para eso es que este webinario que tiene el nombre específico de la situación legal de la interrupción legal del embarazo, tanto en Argentina como en Bolivia, que tiene que ver también con la ruta de atención de violencia que se lo va a trabajar, es importante para nosotros porque vamos a tener precisamente estas dos visiones sobre el ámbito nacional, en el cual vamos a poder conocer un poco la situación de cómo estamos en este tema en nuestro país y vamos a poder conocer todo al mismo tiempo como que comparar y conocer tal vez las buenas prácticas, la buena experiencia que tiene en este caso Argentina en relación al tema, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir también tener una idea un poco más global, cabal, en relación a lo que es la interrupción legal del embarazo. Entonces, para este fin, permítame también explicar un poco cómo nos vamos a organizar para desarrollar el tema. Bueno, en primera instancia vamos a tener la participación de nuestro primer panelista, que es Martín Vidaurre. Él va precisamente a encargarse de explicarnos y darnos a conocer la situación del tema ILE en nuestro contexto, como además su relación con la ruta de atención de violencia. Y en un segundo momento, vamos a abrir un pequeño espacio para poder hacer las preguntas respectivas a nuestro panelista en relación a lo que él nos vaya a explicar. Posteriormente a ello, vamos a presentar a nuestra segunda panelista, que es, digamos, nuestra invitada de honor en este momento, que es Dana Reik, que nos va a hablar desde el punto de vista y su experiencia desde la Argentina, ¿no? Ella igual tiene mucha experiencia, ya nos vamos a estar enterando. Después le vamos a dar también el espacio necesario para que ella también pueda responder las preguntas necesarias y en su momento también, quién sabe, pueden hacer ustedes las preguntas necesarias a ambos panelistas para tener un poco más de claridad en relación al tema. Bueno, entonces ya aclarando este tema de más o menos cómo nos vamos a organizar en la relación de esto, de la ejecución de este webinario, ya entraremos en pleno. Permítanme entonces presentarles a nuestro primer panelista, que es precisamente Martín Vidaurre, como les decía. Él es el coordinador de políticas de IPAS Bolivia. En este momento es prudente y pertinente para nosotros también agradecer a IPAS Bolivia por su apoyo y permitir que estos profesionales y sean nuestros panelistas en este webinario importante, ¿no? Entonces, como les decía, Martín es abogado y ya tiene más de 18 años de experiencia trabajando en la promoción y defensa de derechos humanos de sectores vulnerables. Yo lo conozco desde bastante tiempo, yo lo he conocido hace muchos años, les comento, trabajando precisamente cuando trabajaba defendiendo los derechos de la comunidad LGBTI+, eh, y en la cual él precisamente ha ayudado en muchos aspectos importantes como para generar la ley de identidad de género, por ejemplo, que ha ayudado mucho a la comunidad trans
que tenemos en el país. Pero ahora lo tenemos también defendiendo y promoviendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, orientado al tema de violencia específicamente, y con esa experiencia también nos va a poder enmarcar toda esta información que les haya dicho en relación a la situación Bolivia con la interrupción legal del embarazo. Martín, por favor, muchas gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. Ya es tu turno, el escenario es tuyo. Muchas gracias, querido Renzo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias a la Fundación Tarpuy Bolivia por la invitación. Es un honor para mí estar presente acá como coordinador de políticas de IPAS Bolivia y, como no, compartir el panel con Dana Repka, que ya van a conocer. Y bueno, siempre promoviendo estos espacios y siempre tratando de llegar a más personas que se sumen a nuestra causa, que es lo más importante que queremos lograr, ¿no? Entonces, déjenme un segundito compartir mi pantalla. Espérenme un segundito. Pero como les decía, para nosotros es importante que siempre podamos, de alguna manera, siempre lograr que podamos ampliar esto y que tengamos más personas que se pongan la camiseta y que sean obviamente defensores de esta causa que si bien no es fácil de abordar, pero es un derecho humano, es una necesidad que requieren tanto nuestras niñas, adolescentes y mujeres, por lo que vamos a ver, y especialmente porque responde a nuestra normativa nacional y también recomendaciones y estándares internacionales que como Estado Plurinacional de Bolivia debemos cumplir, ¿no? No sé si se ve mi pantalla con la presentación. Sí, Martín, se puede ver. Perfecto. Entonces, lo primero que queremos y que quiero transmitir a todas y todos que están aquí presentes, que el tema de la interrupción legal del embarazo, el aborto impune, no es un tema reciente, no es un tema que se está visibilizando en los últimos años o que por los medios de comunicación se están difundiendo. Ya tiene más de 50 años un artículo en particular en el Código Penal, el artículo 266, sobre lo que se denomina su tipificación o su nomen juris específico, que es el tema de el aborto impune. En este sentido, tenemos que recordar que hace 50 años, en 1972, el texto original que indicaba sobre el aborto impune indicaba lo siguiente: cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna siempre que la acción penal hubiese sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiese sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. Me voy a detener en este artículo que fue la redacción inicial del Código de 1972, del Código Penal, donde ponía estas excepciones, estas causales para que se pueda realizar el aborto impune, una interrupción legal del embarazo. Pero está remarcado en rojo, como ustedes pueden ver, cuál era realmente las causales por las cuales se podían acceder, pero más que todo lo que hay que enfocarnos son en los requisitos que ameritaba para llegar a lograr el aborto impune. Entonces, primero lo que nos debe llamar la atención es que estamos hablando antes de la sentencia 0206-2014, es decir, del 2014, donde seguía vigente el rapto no seguido de matrimonio, que este era un delito que seguía vigente en nuestro Código Penal, valga la redundancia, y que realmente nos preocupaba mucho en ese momento a todas, a todos,
pero que realmente era inaudito, ¿no? Era el que podías acceder al aborto cuando el rapto no seguido de matrimonio, es que al haber sido el agresor de la integridad sexual de una adolescente, de una mujer, y no constituías el matrimonio o cualquier figura donde unía a las ambas partes, no cumplías esa supuesta promesa, supuesto vínculo conyugal. En este caso se determinaba como un delito, y si demostrabas eso, efectivamente lo que se hacía era que se podía acceder al aborto impune. A lo que quiero llegar es que era increíble que si tú realmente lograbas y decías que sí ibas a contraer matrimonio, entonces se te eximía de cualquier delito sobre el tema de violación o como haya sido esta relación. Situación que era compleja, que obviamente producía un embarazo no deseado. Y otro tema que es muy particular es que era muy judicializado este artículo, porque se requería, uno, que siempre que la acción penal sea iniciada, es decir, contar con todas las primeras instancias donde se revictimiza a la niña, adolescente, a la mujer, para que pueda proceder con la acción penal y se inicie la acción penal para que puedas acceder al aborto impune, lo cual sabemos que no solo hoy, sino que es bastante común, que tiene su tiempo, complica la situación, pero más que todo nos vamos a centrar que revictimizaba efectivamente a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, porque tenían que ir con el investigador, tenían que ir a hacer declaraciones, etcétera, etcétera, lo que sabemos lo que es iniciar una acción penal, lo cual efectivamente lo que hacía era que la mujer ya no quiera acceder o desconozca este procedimiento, y lo que provocaba que era efectivamente que no se vaya por el aborto impune, la interrupción legal del embarazo, y se vaya a un aborto inseguro donde realmente su vida y su salud corrían riesgo. Primer obstáculo, cuello de botella muy fuerte que existía en ese momento antes de la sentencia. Y un tema que también, bueno, si la mujer, la adolescente, lograba que se inicie la acción penal y tenía el consentimiento de interrumpir su embarazo, no era suficiente. En la última parte de este artículo, en el tercer parágrafo de este artículo, te indicaba que básicamente si tenías el tema de la acción penal iniciada, si tu vida o la salud de la madre estaba en riesgo y tenías el consentimiento, no era suficiente. Siempre tenía que tener una autorización judicial en su caso. Es decir, esto caía en manos de terceras personas del órgano judicial, es decir, un juez, para que efectivamente te dé la autorización para que accedas al aborto impune. Como ustedes pueden saber, y lo vamos a demostrar en unos minutos, en los siguientes minutos, este artículo básicamente se volvía inaplicable, situación que complejizaba a que las niñas, adolescentes y mujeres puedan acceder al aborto impune. Y esto se demostró a través de varios estudios, pero quiero rescatar uno que fue muy socializado a nivel Bolivia, donde se hizo un estudio por parte de IPAS Bolivia el año 2013, antes que salga la sentencia constitucional, y se denunciaron 775 mujeres por supuestamente el delito de aborto en Bolivia, el 2013. Pero de estas 2013, todas estaban con alguna de las causales que acabo de mencionar. ¿Y esto qué significa en resumen? Que no era aplicable, que no podían acogerse a este artículo, a estas excepciones, estas causales, las mujeres en nuestro país, que era muy lamentable. Estábamos poniendo en riesgo la vida, la salud de nuestras mujeres, y por eso, y lamentablemente también conversábamos esta situación con Dana, los últimos datos, como ustedes saben, es del 2011 de mortalidad materna, y como ustedes saben, la tercera causa de mortalidad materna en nuestro país
es la de aborto inseguro. Y obviamente esto recaía porque no podían acogerse a un aborto seguro en cumplimiento al artículo 266. Entonces, algo que tenemos que mencionar y que es un hito para nuestro país en todo sentido, pero que también fue algo que contribuyó al escenario que tenemos hoy sobre el aborto impune, es la aprobación de la actual Constitución Política del Estado en enero de 2009 a través de un referéndum, como ustedes saben. Entonces, haciendo un análisis en particular sobre el artículo de hace 50 años del aborto impune y con la nueva Constitución Política del Estado, se llega a las siguientes conclusiones por parte de IPAS, por parte de otros expertos, pero IPAS en todas sus áreas, salud, en el área de acceso comunitario, en el área de políticas, entre otros, para llegar a estas conclusiones donde decíamos esto no está funcionando. Entonces, primera conclusión que se llegaba era que efectivamente había una judicialización y una criminalización hacia las niñas, adolescentes y mujeres, ¿sí? Y una judicialización porque dependiendo de las personas había obstáculos legales para acceder al derecho al aborto impune, vulneración a los derechos humanos y derechos sexuales y derechos reproductivos, y obviamente era sujeto a decisión de terceros, es decir, que no era válida en totalidad la voluntad del consentimiento, en este caso de la mujer, de la niña o del adolescente. No se estaba respetando los mandatos de la Constitución Política del Estado de nuestro país en relación a que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Hay un mandato específico, como ustedes saben, que las mujeres tienen derecho a no sufrir ningún tipo de violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, ni a sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes o humillantes, que era parte de toda esta situación que lamentablemente, porque un embarazo forzado, por dar un ejemplo, ya por estándares internacionales, recomendaciones generales, ya un embarazo forzado porque no puedes acceder siendo víctima de violencia sexual, por dar un ejemplo, y que te fuercen a continuar con un embarazo no deseado, es una tortura. El Estado no estaba adoptando ninguna medida necesaria al respecto porque a este dolor, a este sufrimiento, a estas sanciones, que ni sancionando estas situaciones que lamentablemente estábamos atravesando en nuestro país. Además que todas las personas se estaba limitando un derecho fundamental que tenemos a las mujeres, a las personas gestantes, a acceder al derecho a la salud. Porque si bien iniciabas el acceso a penal, hacías toda esta ruta de revictimización, que podríamos llamarla de esta manera, logras esto, pero no logras la orden judicial y vas a un establecimiento de salud con casi todo menos la orden judicial, no te permitían que efectivamente puedas ejercer tu derecho a la salud, en particular a los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿sí? Que esto se convierte en una discriminación por una causa particular, entonces realmente estábamos altamente preocupados. Y algo que es un hito en nuestro país, gracias a la Asamblea Constituyente y una lucha de todas y todas las personas que estuvieron y que lograron esta gran conquista en nuestra Constitución, nuestro famoso artículo 66, donde se garantiza que todas las mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Y si nos damos cuenta con estas limitaciones que se ven, con estos obstáculos, cuellos de botella, no se estaba dando cumplimiento al respecto. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba con toda esta situación? Hacer una sentencia constitucional, lograr una sentencia constitucional que, como ustedes bien saben, se tenía que ir por la vía abstracta, porque era contra una ley o contra algo que era carácter normativo que estaba afectando y estaba yendo en contra de nuestra Constitución Política del Estado, que es la acción de constitucionalidad abstracta, valga la redundancia, que siempre va a ser de carácter normativo y es contraria a la Constitución en base a todo el análisis que hemos descrito previamente.
¿Quiénes podían interponer o quiénes son los que tienen la legitimación para hacerlo? Saben que es el presidente o la presidenta, diputados, senadores, las máximas autoridades de las ETAs o el defensor o defensora del pueblo. Entonces, en este sentido, se tenía que analizar a mucha profundidad el tema de la sentencia constitucional que iba a lograr. Y nosotros sabemos que hay dos formas de cómo se iba a emitir una sentencia. Se podía declarar constitucional, una constitucionalidad del artículo 266, es decir, que la norma no iba en contra de la Constitución y quedarse el artículo 266 como estaba. Y no podíamos, efectivamente, y como ustedes saben, es improcedente una nueva acción en base a nuestra legislación vigente en nuestro país. Pero también había el chance de que se declare la inconstitucionalidad de todo el artículo o parcialmente de los artículos que estaba afectando, que esto es atribuible a otras normas conexas, concordantes, entre otros aspectos, y se vuelve en cumplimiento obligatorio, obviamente, para todos los servidores públicos del Estado, pero también para personas en particular. Y su incumplimiento genera procesos penales y se remite estos antecedentes al Ministerio Público en base a la Ley 254, en el artículo 84. Pero también que es otro hito de nuestra Constitución Política del Estado, es el artículo 203, donde toda decisión y sentencia del Tribunal Constitucional son vinculantes y son de cumplimiento obligatorio y no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Como sabrán, era una decisión difícil de tomarla, pero se tenía que hacer algo. Y en ese momento, después de mucho análisis, de mucho trabajo, el 13 de marzo del año 2012, la diputada Mancilla y Paz Bolivia se involucra mucho con aspectos técnicos, con aspectos de todo el trabajo que tiene hace más de 25 años y Paz Bolivia en el ámbito de salud, político, salud en el ámbito legal, en el ámbito de conocer qué está pasando en las zonas tanto urbanas, rurales y también remotas. Se decide que sí se va por una sentencia, por una acción de inconstitucionalidad abstracta. Entonces, muy resumidamente, por tema de tiempos, había fundamentos con los cuales la diputada Mancilla dice esto no está dando. El artículo 266 no es constitucional, es decir, no está acorde a la Constitución, porque vulneraba los valores de nuestra Constitución a la igualdad, a la dignidad, igualdad de oportunidades, a la equidad social, al bienestar común, a la justicia social, al derecho a la no discriminación, al derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, a no sufrir tratos crueles, tortura, tratos inhumanos, degradantes, humillantes, a que ninguna mujer se le vulnere su derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, y especialmente el artículo 66. No se estaba garantizando bajo ninguna circunstancia que las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, el Tribunal Constitucional, una vez iniciada la acción, después de 2 años, el 2014, llega a emitir, a resolver lo siguiente y dice, efectivamente, tienen razón. En el tema del aborto impune, los artículos 15, 18 y 22 son los que les he mencionado, de la tortura, no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra la violencia sexual, contra la violencia física, derecho a la integridad psicológica y sexual, a la salud física, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, y esto que fue muy, muy importante para nosotros, y a la autonomía de las mujeres, no se estaba respetando y no se estaba cumpliendo en el marco de nuestra Constitución. Y además dice el Tribunal Constitucional que se prohíbe la exigencia de toda querella, imputación, acusación formal y menos una sentencia. Entenderán por qué lo que se quería era que se acoja las mujeres al aborto impune en las causales mencionadas, ¿sí? Entonces, ya vamos a explicar más adelante,
básicamente lo que se hace, se desjudicializa lo que es acceder al aborto impune en nuestro país. Entonces, indica el Tribunal Constitucional, por tanto, es suficiente que la mujer acuda, obviamente, cuando se ven estas causales, a un centro público o privado de salud a efecto de practicarse un aborto. Y cuando es la comisión de un delito, y esto es muy importante, es comunicar la situación a la autoridad competente. Y esto también puede ser el centro de salud, pero también la autoridad competente, como ustedes saben, es la policía o la fiscalía, pero ya vamos a entrar en mayor detalle al respecto. Pero siempre hace una precisión porque la gran preocupación del Tribunal Constitucional eran los abortos inseguros. Y dice, pero debe ser realizado por un profesional médico. Y además ampara al profesional médico de realizar este procedimiento del aborto impune, con esta constancia de comunicar la situación para que no sea juzgado en realizar el aborto, no sea perseguido, no sea discriminado y peor aún perseguido por la justicia en general. Entonces, para interrumpir el embarazo, lo que te dice el Tribunal Constitucional es lo más importante, no que terceras personas tomen la decisión por una niña, adolescente, una mujer, o un adolescente, una mujer, sino el consentimiento de la mujer. Y nuevamente reitera, y en varias oportunidades, y les invito a leer la sentencia constitucional 0206, donde dice, debe ser asumido por un profesional médico, en este caso, para que sea aborto seguro. Y suprimen las frases siempre que la acción penal hubiese sido iniciada y autorización judicial en su caso. Vuelvo a reiterar, desjudicializa el artículo, esto lo declara inconstitucional, ¿sí? Y declara la constitucionalidad del resto del artículo 266, que ahorita lo vamos a ver, lo que era antes y lo que era después. Temas que tenemos que aclarar. No determina ninguna edad gestacional, garantiza la vida de la mujer, que es lo fundamental para el Tribunal Constitucional, el derecho a la salud sin discriminación alguna y que efectivamente su integridad física, psicológica y sexual de toda mujer sea efectivamente consolidada. Y un tema que hay una deuda pendiente en nuestro país desde el año 2014. Van a ser 10 años que el Tribunal Constitucional ha exhortado a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso quisiera que se expanda y que lo puedan ver en los diferentes espacios que están, porque exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional en su punto 5 que se desarrollen normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos conforme a lo establecido el artículo 66 de la Constitución Política del Estado. Pero miren esta última parte, y que las mismas coadyuven a resolver los abortos clandestinos. Es decir, la preocupación sí, efectivamente, es que se materialicen, se puedan garantizar y ejercer los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero con la precisión y para resolver la gran preocupación del tribunal de los abortos clandestinos en esta situación. Este es el antes y el después. Como ustedes pueden ver, las frases que estaban en rojo se eliminaron y hoy, en lo que está en su cuadro naranja, que está a su derecha de su pantalla, es el artículo que está vigente hoy en nuestro país sobre el aborto impune, en este caso bajo las causales que se ha determinado y con el consentimiento de la mujer como requisito único en este caso para que sea asumido en base a otros que lo vamos a ver a continuación. Entonces tenía que, después de la sentencia, regular rápidamente la instancia competente del Ministerio de Salud, lo que es el procedimiento técnico para prestación de servicios en el marco de la sentencia constitucional. Es un procedimiento, es una resolución ministerial donde reglamenta toda la sentencia constitucional. Vamos a ser muy breves en esto por el tiempo, después podemos precisar, pero esto es para todos los servicios, el Servicio Nacional de Salud,
donde está el servicio seguro a corto plazo, servicio salud público y privado para tomar en cuenta en este tema. Es de cumplimiento obligatorio desde todos los que están en un establecimiento de salud, personal administrativo, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, personal médico, psicólogas, psicólogos, etcétera, etcétera. Me voy a detener en esto de los derechos de las usuarias, pero con solo algunos. Plasma y determina que sí es un derecho interrumpir el embarazo de manera legal, voluntaria y segura las mujeres en nuestro país. ¿Sí? Primer tema. Segundo, no puede haber ninguna justificación para romper la privacidad y confidencialidad de la identidad de la persona, de la mujer que está solicitando la interrupción del embarazo en el marco del artículo 266. Segundo, decidir voluntariamente el uso de anticoncepción posaborto y acceder a un servicio de salud integral y multidisciplinario. Otro tema que es importante y que tenemos que tenerlo muy claro, porque es la gran pregunta que siempre lo hacen en todo espacio, es que no, si tiene que estar acompañada, no. La respuesta está en su inciso H, que lo pueden ver en su pantalla, elegir estar sola o acompañada durante la interrupción legal del embarazo, a no ser discriminada ni estigmatizada bajo ninguna circunstancia, y lo más importante, dentro de varios derechos que estoy precisando algunos, es que sea atendida de manera amigable, respetuosa, libre de presiones de tipo religioso y estigmas. No olvidemos que estamos en un estado laico. Requisitos, y esto que se nos quede muy claro para interrumpir legalmente el embarazo en nuestro país. En caso de violencia sexual, presentar la copia de la denuncia, que no puede ser denegada bajo ninguna circunstancia, y que ya sea por la policía o la fiscalía, y en caso que la vida de la mujer o salud esté en riesgo, hay malformaciones congénitas letales, es el informe médico. Si es violencia o es el tema de riesgo de la vida o de la salud de la mujer, el segundo requisito en cualquiera de los dos casos es el consentimiento informado firmado por la mujer. Sobre la objeción de conciencia, voy a ser muy preciso acá, es bastante largo y no quiero detenerme porque hay otros temas que para acabar con la ruta en particular. Sobre la objeción de conciencia, hay algo que tenemos que entender. Sí es algo que está establecido en nuestra normativa, pero siempre va a ser una decisión personal anticipada por parte del personal médico y no puede ser una decisión institucional ni colectiva bajo ninguna circunstancia. Ahí sí estás poniendo en riesgo y salud la vida de la mujer en ese establecimiento de salud. Entonces, lo que se hace es que previamente tiene que al jefe de servicio y al director de servicio de salud comunicar esta situación fundamentándola y no en el momento que llegue la solicitud de acceso a la interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que dentro de las 24 horas que está en el procedimiento, se inicie la interrupción legal del embarazo. Y si hay objetores de conciencia o no hay otro personal, esto recae y el que debe hacer la interrupción del embarazo es el jefe de servicio o el director del servicio de salud. Esto es muy importante para que se respete este derecho a la interrupción del embarazo. Otra pregunta del millón, que siempre están en todas las instancias que trabajamos y estamos, y que es bien importante que lo entendamos. Obligaciones de los proveedores de los servicios de salud. Cuando, y esto es textual, en caso de que la usuaria sea menor de edad, debe ser atendida presentando la copia de la denuncia de la violación, la firma del consentimiento informado, pero pudiendo o no ser acompañada por una persona mayor, tutor o padres. Entonces, no pueden exigir que bajo ninguna circunstancia, en este caso, se necesita una autorización. Y esto está establecido por estándares internacionales, recomendaciones a nuestro país, pero principalmente por la autonomía progresiva que ya está establecida en nuestro país, tanto en el Código Niño ni Adolescente
que no me voy a detener, pero que ya está determinado en el derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual, artículo 148, en su parágrafo 3, que está en la parte inferior de su pantalla, donde dice que las niñas y adolescentes gozan de protección y garantía plena conforme a las previsiones del artículo 266, es decir, del aborto impune de forma inmediata, sin necesidad de ninguna autorización. Y ya concluyendo, para que respete los tiempos, en la ruta de actuación hemos precisado justamente lo que hemos desde la sentencia y del procedimiento para que tengamos algunos temas claros. Ustedes saben que hace un mes y un poco más, se ha firmado la ruta de actuación interinstitucional para atención a víctimas en razón de género para tener una ruta única. Y en este caso fueron el órgano ejecutivo, el Ministerio de Salud, que ustedes pueden ver, todo esto fue a la cabeza del fiscal general del Estado, de la Fiscalía, con el Comando General de la Policía y, bueno, varios sectores del órgano ejecutivo, SLIMS, DNAs, etcétera, etcétera, para que efectivamente esta sea la ruta única de atención a víctimas en razón de género. Entonces, sobre la interrupción legal del embarazo, que hay un acápite específico, algunos temas para puntualizar. ¿Qué medidas debe establecer el establecimiento de salud cuando una víctima hubiese quedado embarazada a consecuencia de una violencia sexual? El establecimiento de salud, independientemente si hay una copia de la denuncia o no, si va a la víctima de violencia sexual, se debe informar que tiene el derecho a interrumpir su embarazo. Primer tema, siempre se le debe informar al respecto porque no todas y todos tenemos tal vez ese conocimiento, entonces se puso y está establecida en la ruta. Segundo, en casos de niñas y adolescentes menores de 18 años, informar que ese embarazo es un riesgo obstétrico existente si quiere continuar con el embarazo o si prosigue con el embarazo. Un riesgo obstétrico, situación que no estaba determinada en las anteriores normativas, como hemos podido identificar previamente. ¿Qué sucede si la víctima manifiesta su decisión de interrumpir su embarazo? Ya lo hemos visto, es firmar el consentimiento informado en base a la sentencia, en base al procedimiento. ¿Y qué obligación tendría el establecimiento de salud? Iniciar la interrupción del embarazo dentro del plazo máximo de 24 horas de efectuada la solicitud, debiendo exigirse únicamente la copia simple de la denuncia de violencia sexual. Pero hay un tema que también aclara la ruta y es algo que también era una pregunta del millón en todas estas instancias de la ruta sobre violencia sexual. ¿Qué procede si la víctima de violencia sexual acude directamente al establecimiento de salud sin hacer la denuncia previa? Que lo que va a hacer es que la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o la FELCB lo que hace es que, en este caso, el establecimiento de salud es la que solicita esta denuncia para que el Ministerio Público o la FELCB pueda ir para que levante la denuncia y se cumpla el requisito en cumplimiento a la normativa ya mencionada previamente. Esto sin que sea una excusa para demorar la atención que sí está establecida dentro de las 24 horas para iniciar la interrupción del embarazo. Menos aún tratándose de niñas o adolescentes, como ustedes sabrán, porque, y peor aún si es víctima de violencia sexual, por el tema de que su vida, su riesgo y su salud está en peligro por el riesgo obstétrico que lo habíamos identificado. ¿Qué nos aclara sobre las niñas y adolescentes sobre la ILE? Nos aclara de manera específica que los establecimientos de salud están obligados a interrumpir el embarazo aun si la adolescente no está acompañada por una persona de su confianza. Que esto es importante, ratifica lo que hemos dicho, pero miren esto, que realmente esto aclara totalmente esta situación. En caso de conflicto de intereses entre la voluntad de la niña adolescente y la madre o padre, siempre se va a privilegiar la decisión de la víctima en el marco del principio de la autonomía progresiva de la voluntad y los derechos a ser oída y a que su opinión sea tomada en cuenta.
lo que quiere decir y ratifica que la autonomía progresiva está instalada en nuestro país y debe ser respetada en este caso para esta situación. Sobre la objeción de conciencia, importantes contribuciones. Abarca que no es institucional ni tampoco puede ser colectiva. Segundo, que vuelva a reiterar que el director o jefe de servicio es el que debe disponer que otro profesional efectúe la interrupción legal del embarazo, garantizando que se ha iniciado el proceso dentro de las 24 horas. No puede referir en ningún caso en este tema. Por eso, el tercer párrafo que ustedes pueden ver lo dice claramente de manera textual en la ruta. En ningún caso el establecimiento de salud podrá negar o referir la atención a la víctima a otro establecimiento cuando cuente con las capacidades resolutivas, ni exigir ningún otro tipo de requisitos adicionales establecidos en la norma, lo cual ya no podemos pimponear a nuestras niñas, adolescentes o mujeres que sean referidas de un establecimiento de salud a otro y revictimizarla y, como digo siempre, la naturaleza de esto ha sido que evitemos los abortos inseguros en nuestro país. Sobre la sentencia, reitera el tema de que hay sanción disciplinaria, incluso penal, por su incumplimiento, que está establecida en cualquier edad gestacional, en el tema, ya que lo conocemos, en malformaciones congénitas letales, violación, rapto, incesto, entre otros temas para estos aspectos. Yo me quedo acá para cualquier otra pregunta que se tenga, pero este es el marco normativo básico que se tiene para interrumpir Bolivia en nuestro país. Espero que no me haya pasado el tiempo, mi estimado Renzo. Muchas gracias, Martín. Sí, bueno, te has pasado un poquito, pero no interesa. La verdad es que sabemos que es una información amplia y te agradezco por el esfuerzo que pones más bien para poder tratar de sistematizarla y al mismo tiempo convertirla en un lenguaje digerible para todos. Y sí, creo que ha estado muy completa la exposición que has hecho, más bien agradecerte por el esfuerzo, como te menciono. Sin embargo, pedirte también, vamos a dar ahora el espacio para unas cuantas preguntas y tenemos gente que ya nos ha escrito, por favor, con un par de preguntas. Para las personas que quieran hacer preguntas, también siéntanse en libertad si gustan de prender su cámara y también su micrófono o solo el micrófono y pueden hacer la pregunta también levantando la mano, ¿no? Pero por ahora tenemos dos preguntas. La primera es de Mildred que dice, ¿podrías por favor darnos un resumen breve y puntual acerca del procedimiento para acceder a la interrupción del embarazo? Procedimiento legal, te lo puedo dar. Procedimiento médico, no me correspondería, obviamente. Procedimiento legal es caso de violencia sexual, el tema de la copia de la denuncia, el consentimiento de la mujer y se procede con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y en el tema de cuando el riesgo de la salud, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, es el informe médico y el consentimiento de la mujer para acceder a la interrupción legal del embarazo. En eso se concreta en los dos temas de los requisitos para efectivamente la interrupción legal del embarazo en el marco de nuestro contexto normativo. Okay, gracias, Martín. Ahora, una pregunta más tengo. Escribe Carolina, dice, hablando de ILE en personas diversas, ¿cuál es la situación legal tanto en Bolivia como en la Argentina? Creo que esto también va a tener que responderlo en su momento Dana. Más específicamente hablando de una persona trans que sufre violencia sexual, ¿se han tomado en cuenta estos casos y esta población? Mira, la sentencia constitucional 0206-2014 es del 2014. Sabemos que la ley de identidad de género sale el 2016, se promulga el 2016. Obviamente, si la vemos a letra fría, es totalmente heteronormativizada, tanto la sentencia, el procedimiento, pero en la ruta de actuación, que no lo he puesto por temas de tiempo, pero
en la ruta de actuación interinstitucional contra la violencia, ya habla sobre el tema de personas con capacidad de gestar. Entonces, ese es un avance muy importante. Uno. Dos, que también contamos con una norma de salud, en este caso, sobre el tema específico hacia la población LGBTIQ+, donde de manera particular ya incluye que todos los establecimientos de salud no pueden discriminar ningún procedimiento de ninguna causa sobre estos temas, lo cual tiene que referir, y en el marco de nuestra Constitución y el artículo 14, que prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género, por el derecho de la progresividad, por el derecho del interés superior de los derechos de niñas, en este caso adolescentes, y por no ir en contra de los derechos a la salud, a la orientación sexual, discriminación, entre otros, sí se debería hacer. No estoy diciendo que se está dando, es muy complejo todavía el tema, es una lucha pendiente, pero la norma no debería ser un obstáculo. Tenemos todas las normas, toda la interpretación necesaria al respecto, y el primer gran avance es sobre la ruta. Estamos esperando, como ustedes saben, también el tema de la ley 348, que no solo tendrías que cambiarte el nombre, dato, el sexo, imagen, como una persona con diversa identidad de género o expresión de género, sino que también tanto la expresión como la autopercepción de la persona de su identidad podría acceder a lo que es la interrupción del embarazo de una persona con capacidad de gestar. Es el primer gran avance, la norma de salud del año pasado, que ha sido promulgada, ha sido puesta en vigencia el Ministerio de Salud, y en la ruta de actuación interinstitucional habla de manera concreta sobre estos aspectos, lo cual también es un avance muy significativo. Muchas gracias, Martín. Gracias por la respuesta. Dana, tienes por favor la oportunidad de estar levantando la mano, creo que quiere aportar. Por favor, Dana. Quería responder la pregunta para la parte legal de Argentina, diciendo que de hecho la ley 27610, que se sancionó en 2020 y fue la que amparó, legitimó este derecho a interrumpir embarazos sin exposición de razón, es decir, sin ninguna causal necesaria hasta la semana 14, y luego por 3 causales: riesgo a la vida, riesgo a la salud y violencia sexual. Desde el vamos, esta ley fue pensada incorporando la perspectiva de personas sexodiversas, sexo-género diversas, y de hecho nuestra ley, el sujeto al que le concede el derecho a la interrupción del embarazo, que lo hace en el artículo 1 y 2 de nuestra ley, habla de mujeres y otras, puede citar textual la ley, habla de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Y esto está transversalizado en todo el cuerpo normativo de la ley, y de hecho el protocolo es aún más claro porque habla específicamente de la obligación que tiene el personal de salud de respetar en toda la atención la identidad de género autopercibida de la persona que atiende, y de hecho hace una recomendación muy, muy explícita y muy necesaria, que es que dice que el personal de salud siempre tiene que cuidarse, por ejemplo, respetar los pronombres, respetar el nombre de la persona usuaria, al punto tal de, por ejemplo, no recurrir a una práctica que es habitual en el personal de salud, que es de, por ejemplo, cuando tenés que llamar en la sala de espera a las usuarias, llamarlas por el nombre y apellido. Se recomienda más bien llamarla por el apellido. Vamos a evitar que aquellas personas que todavía no hayan hecho el cambio legal en su DNI, a lo que ya también la Argentina tiene la identidad de género hace varios años, se puede hacer, pero en caso de que no se haya realizado ese proceso legal, para no generar ningún tipo de situación en donde se vulnere la identidad de género autopercibida de la usuaria, explícitamente se recomienda al personal de salud llamar por apellido. Y bien se entra en la sala, esa usuaria, preguntarle cómo quiere ser llamada. Eso está protocolizado, y de hecho en todas las capacitaciones que se hacen, por ejemplo en mi organización que se llama CES, en donde nosotros trabajamos mucho con personal de salud y hacemos capacitaciones en IBE de los estándares legales, les hacemos mucho hincapié en que recurran a esta práctica, que es la que en definitiva hace que la atención en IBE de personas con identidad de género diversas sea mucho más amena y no se vean revictimizadas o vulneradas en su identidad a lo largo de la atención. Yo creo que ahí entonces en Argentina, dentro de todo el campo, tanto en la norma como en la acción, hay un gran avance y se ha incorporado esta perspectiva en la atención.
Muchas gracias, Dana. Gracias por complementarlo. Martín, creo que también levantaste la mano. ¿Querías decir algo, complementar algo final? Solo complementar un tema. Y con esto ya concluyo y perdón, Dana, sí he quitado unos minutos de tu tiempo. Estamos, como muy bien saben, instituciones trabajando mucho en el anteproyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, donde uno de los temas centrales es que estamos hablando de personas con capacidad de gestar, es decir, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, donde puedan acceder también a la interrupción del embarazo. Esto porque es una deuda pendiente, porque es una realidad, porque es un tema que no va a dejar de pasar. En la norma que habíamos hablado, hay terapias de conversión todavía en nuestro país, lamentablemente, donde una de ellas, y da vergüenza decirlo, es el tema de violencia sexual, donde muchos de esos es producto de eso, es el embarazo. Hay estudios sobre eso que no voy a entrar en detalle, pero realmente no puede ser un vacío. Y hay una norma y hay una ruta, y lo que hay que hacer más bien es socializar y exigir estos derechos en los establecimientos de salud para que efectivamente se proceda a la interrupción legal de embarazo de hombres trans o personas con de capacidad diversa. Muchas gracias y yo ya me callo. Mil gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias más bien por darte el tiempo y el esfuerzo de tratar de darnos una mirada completa de tanta información que implica precisamente hablar sobre temas de interrupción legal del embarazo, violencia sexual y la ruta que se tiene que trabajar. Bueno, por suerte todavía estamos, creo que dentro del tiempo que nos permite avanzar. Ahora sí, entonces, para todos, permítame presentarles a Dana Repka, que es abogada, investigadora y activista argentina, especializada en salud y derechos sexuales y reproductivos, con enfoque en el campo del aborto. A nivel nacional se desempeña como asistente de investigación en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, es miembro de la Red por el Acceso al Aborto Seguro en Argentina, donde trabaja en investigaciones empíricas y de derecho comparado sobre objeción de conciencia en aborto. A nivel regional, Dana es asistente de coordinación de la Red Jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y es miembro del Comité Coordinador de la Red de Jóvenes por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, así como también de la Red Global de Jóvenes Activistas para la Defensa del Aborto. Actualmente ella está cursando un posgrado de Género y Derecho en la Universidad de Buenos Aires y también se desempeña como profesor asistente de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato Di Tella. Con esta presentación, agradecer también a Dana por darnos el espacio y darse el tiempo de compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Dana, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos por darme esta invitación, por darme el espacio y muchas gracias a todos y todas por estar conectados a esta hora y en esta época del año a este webinario. Mi nombre es Dana, como me han presentado, para mí es un enorme placer estar acá y mi objetivo es un poco presentarles en un breve periodo de tiempo la trascendencia que ha tenido la ley 27610 y cuál es la situación legal actual respecto al aborto tras esta ley, con el objetivo de darles un ejemplo claro, certero, cercano, de un avance normativo trascendental para la conquista de derechos sexuales y reproductivos que Bolivia también tiene que dar. Entonces, esto es ante todo una invitación a tomar las buenas prácticas de lo que se pudo conquistar en Argentina y replicarlo y ampliarlo en este bello país que tienen para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Voy a pasar a proyectar mi presentación. Me prometo a ser breve, porque no tenemos tanto tiempo y quisiera dejar lugar a preguntas al final, así que si me ven que avanzo rápido, es por eso, pero voy a tratar igual de dejar espacio para las preguntas y que se me entienda y ser concisa, pero claro. Mi idea es un poco ordenar esta conversación en tres grandes ejes, ¿no? Por un lado, en cómo la ley 27610 marcó un cambio de paradigma respecto a la regulación aplicada en aborto en el país. La ley 27610 es esta ley que, como les decía, vino a garantizar el derecho a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin causales y luego manteniendo las 3 causales que ya reconocía nuestro Código Penal. Luego voy a aportar algunos datos cuantitativos e indicadores de éxito que tuvo esta ley 27610, que por suerte no pasó como
puede pasar que se convirtiera en una ley muerta. Por el contrario, tuvo una implementación muy exitosa y marca con más razón por qué tenemos que esforzarnos e impulsar leyes como esta, leyes que amparen el derecho al aborto, leyes que amparen los derechos sexuales y reproductivos, porque el impacto que tienen es trascendental en la vida y en la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Finalmente voy a cerrar con algunos desafíos, aprendizajes que creo que pueden servir de aporte para Bolivia y para impulsar avances también en este país. Disculpa, Voy con lo Dana, que te primero. interrumpa, pero no estamos pudiendo ver tu presentación. Ah, bueno, perdón, menos mal que me avisaste. A ver, voy a intentar de vuelta. Ahí, ¿no? ¿Ahí se No, ve? nada, no se ve. Ay, qué raro esto. A ver, voy a intentar otra vez. Ventana. ¿No? Nada. Ay, qué raro. Bueno, a ver, te lo paso como link si quieres rápidamente y lo proyectas vos. ¿Podemos intentar hacer eso? Claro, te ayudo. A ver. O me pasas Dana y le paso a Renzo, no hay ningún problema. Sí, es la misma que tenés vos, Martín. Creo que ya te la había pasado. Cosas que pasan justo en vivo, ¿verdad? Hemos hecho la prueba a Ay, todos, la por si verdad que justo acaso. habíamos hecho la prueba, sí, Hemos sí. hecho la prueba antes de iniciar y todo estaba funcionando bien. ¿La Ay, tienes, sí. Renzo, tú ahorita? ¿Qué, No perdón? la tengo. Ya. Dana, ¿cuál es su nombre? No. Tiene que decir la trascendencia de la ley 27610, versión final corta. Dame un minutito. Sí, no hay problema. A ver, voy a seguir igual intentando. Presentación Red Jóvenes, no, ¿no ve? No, esa no. Un minutito. Qué raro. Qué lástima. Acá está presente, no sé dónde está. Ahí te reenvío. Está reenviando, perfecto, ya. Ahí va. Excelente. Igual voy a intentar proyectar a ver si me deja, capaz se me desacomoda un poco el PowerPoint, pero creo que quizás acá sí tenga éxito. Te A paso, ver ahí. Renzo. ¿Ahí están dando o no? Ya lo No, recibí. ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Está dando, sí. Ahora sí Ajá. podemos Ay, qué verla. bueno. Ay, qué bueno. Listo, perfecto. A ver si me deja ahí. Sí, se ve, perfecto. ¿Lo Se ve, ven? sí. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, voy así y gracias por la paciencia. Se va a desacomodar un poco el PowerPoint en algunas cosas porque lo acabo de pasar a otro formato, pero me alegra que se pueda ver. Bueno, entonces retomo la conversación con este primer punto con el que quería empezar, que es cómo esta ley marcó un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con cambio de paradigma? Me refiero a que hasta la ley 27610, en Argentina el aborto estaba regulado desde lo que se conoce como el paradigma de la política criminal. El aborto era considerado, ante todo, un delito y se contemplaban algunas excepciones que nosotros le llamamos causales, que son causales o supuestos de exclusión o reducción de la pena. Entonces, cuando una mujer quería abortar porque estaba en riesgo su salud, porque estaba en riesgo su vida o por causal de violación sexual, en esos casos lo que se hacía era que se consideraba que ese era un aborto no punible, parecido como el término que utiliza ahora la ley de Bolivia, de aborto impunible, y no se perseguía el aborto. Sin embargo, en la actualidad con la ley 27610, ese no es el paradigma con el que se regula el aborto. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley 27610 es avanzar a un régimen de despenalización mixto, en virtud del cual se combina un plazo donde, que ya dije, de estas 14 semanas, donde vos puedes interrumpir tu gestación sin ninguna exposición de razones, y
combinado, por eso se llama mixto, con el sistema de causales que se mantiene durante toda la gestación. Este es un régimen que abandona el paradigma criminal porque parte de la base de que es necesario reconocer el derecho a la autonomía reproductiva de las personas gestantes y que eso genera la obligación correlacionada del Estado de tener que proveer y garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva, que son los que operativizan y hacen real ese derecho a la autonomía reproductiva. Y en concreto, ¿cuál es el enfoque cuáles son los enfoques que reemplazan este paradigma criminal, que era el que existía antes, la ley 27610? Son dos grandes enfoques. Son, por un lado, el enfoque de salud y, por otro lado, el marco de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos. Con el enfoque de salud, lo que nos viene a traer es la idea de que el aborto, lejos de ser considerado un delito, pasa a ser ahora considerado un servicio de salud esencial. Y su carácter de servicio de salud esencial se lo gana porque estudios empíricos a lo largo del tiempo han demostrado que cuando se legaliza el aborto y cuando se proveen de manera gratuita y segura, cuando el Estado asume esa responsabilidad, se reduce considerablemente la morbilidad y la mortalidad prevenibles materna. Entonces es un servicio de salud esencial porque literalmente salva vidas y previene daños a la salud de las mujeres y las personas gestantes. Por otro lado, el enfoque de derechos humanos es un enfoque que viene a aportar la visión de que, de vuelta, el aborto, lejos de ser un delito, es además y fundamentalmente un derecho humano fundamental. Y esto es lo que nos lleva a que la ley lo incorpora con mucho énfasis, incorporar todos los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, en particular pensados en estas perspectivas centrales dentro de lo que es el sistema internacional de derechos humanos, como lo son la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de niñez y la perspectiva de la interseccionalidad. Es de hecho en virtud de estas perspectivas que, por ejemplo, como nombré antes, la ley 27610 reconoce el derecho a la interrupción de la gestación no solo a las mujeres, sino que habla expresamente a las personas con otras identidades que tienen capacidad de gestar. Por incorporar la perspectiva de discapacidad, incluye la provisión de sistemas de apoyos y sistemas de ajustes, expresamente la norma, para garantizar también la autonomía de personas con discapacidad. En términos de niñez, incorpora el principio de autonomía progresiva, como nombraba antes Martín, y lo hace estableciendo reglas de consentimiento que siempre van a tener como principio fundamental el garantizar la autonomía de la niña o del adolescente, y la interseccionalidad atraviesa todo el cuerpo de la ley, en particular de su protocolo, del que ahora voy a estar hablando un poquito más. Pero entonces, es un cambio de paradigma súper grande que trae la ley 27610 en Argentina. Y lo importante es que no es una tendencia solo de Argentina. Esto es una tendencia global. Este es un punto muy importante cuando queremos salir a convencer o a persuadir a otros de la importancia de avanzar con leyes de liberación del aborto. No son caprichos y no son avances de algunos países aislados. Hay una tendencia en todo el mundo a abandonar la criminalización y a cada vez más países estén pintados de verde, como muestra este grafiquito. De hecho, en la región latinoamericana se ha vivido un proceso de cambio normativo y de conciencia social sobre los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar enorme. Ahí solo cité unos ejemplos, no tengo tiempo para explicar cada uno de ellos, pero como ven, por la cantidad de países que estoy nombrando ahí, Colombia, México, Uruguay, Bolivia, Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Brasil, en todos estos países, en los últimos 20 años, han habido cambios normativos a favor de garantizar el derecho a la interrupción del embarazo de las personas gestantes. Por lo tanto, insisto, hay una tendencia mayoritaria a avanzar con la descriminalización del aborto, que de hecho es recomendada internacionalmente. O sea, ya tenemos organismos internacionales de derechos humanos que se han pronunciado a favor de la despenalización del aborto, como por ejemplo lo ha hecho el Comité de Derechos Humanos. Y la Organización Mundial de la Salud, en sus últimas directrices de 2022, ha dicho expresamente que los estados, ha recomendado expresamente que los estados avancen hacia la despenalización del aborto. Sí. Sí, perdón. ¿Hay una pregunta? No, ¿Sigo? solo que te quedaste congelado un momento, eso era todo. Ok. Bueno, si vuelvo a pasar, me dicen. Debe ser la conexión inestable. Decía que hubo un avance, o sea, este cambio de paradigma marcó la ley 27610
no sale de un repollo, no fue de un momento para el otro, sino que es fruto de una evolución normativa que nos llevó hasta la ley 27610. De hecho, todo esto empieza, este es 2007 y 2010, todo esto empieza con unas primeras guías técnicas que empezamos a realizar, se empezaron a realizar bajo el reconocimiento de el mismo punto de partida que mostró Martín recién en la presentación, ¿no? De que teníamos este artículo del Código Penal que contemplaba supuestos abortos no punibles, pero que no se aplicaban, no existían, no era de fácil acceso para las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Entonces, por eso que se crearon estas guías técnicas. Pero como ven, la terminología seguía siendo asociada a este paradigma criminal de la regulación del aborto. Seguíamos hablando de abortos no punibles, ¿no? Como marcando que la regla era la penalización, los abortos, y que en todo caso contemplábamos algunos supuestos de abortos no punibles en donde eliminábamos el derecho penal. Fue recién a partir de 2015 y repetido en 2019 en donde surgen protocolos que ya abandonan la terminología de aborto no punible y pasan a hablar más bien del derecho a la interrupción legal del embarazo. Este término es un término que da mucha tranquilidad a los equipos de salud, porque lo que reafirma, en definitiva, es que las interrupciones del embarazo son prácticas de salud legales. Y por eso ahí ya empieza como paulatinamente a abandonarse ese paradigma criminal, porque lo que está ahí reafirmando es que el aborto o las interrupciones del embarazo no son delitos, sino que son interrupciones legales del embarazo. El principal cambio igual se va a dar post-ley 27610 del 2020, en donde ya subimos a un grado todavía mayor, digamos, de evolución normativa, porque este protocolo ya no solo habla de interrupción legal del embarazo, sino que va a hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, la interrupción legal del embarazo es esta de las 3 causales de Argentina: salud, vida y violencia sexual. Lo que hace el protocolo de 2021, que fue actualizado el año pasado y mantiene esta misma tendencia, es además hablar de IVE o interrupción voluntaria del embarazo, que es este periodo de 14 semanas en donde cualquier persona puede abortar, cualquiera sean los motivos o las razones que lo lleven a hacer eso. Basta solo su voluntad. Y acá un punto que yo siempre hago mucho hincapié desde que llegué a Bolivia, pero porque me parece muy importante, es que para toda esta evolución normativa que tuvo Argentina, con estas guías técnicas, que fueron las que nos permitieron conquistar la ley 27610, hubo un hito anterior, que fue la antesala, que yo creo que hizo posible que nosotros podamos hacer esta evolución, que fue la ley, nuestra ley de salud sexual y reproductiva, nuestra ley 25.673, que creó por primera vez un programa nacional de salud sexual y procreación responsable. Ha sido tan trascendental que, de hecho, autoras como Caitlin Stroke, que es una de las grandes expertas en Argentina de derechos sexuales y reproductivos, ha dicho que fue esta ley, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la que marcó un punto de inflexión en el largo proceso de instalación en la agenda pública de la salud sexual y reproductiva como un derecho. Y acá también quiero marcar una diferencia que yo creo que le da una ventaja comparativa a Bolivia respecto al punto en el que estábamos en Argentina. Nosotros tuvimos que salir a argumentar explícitamente que la salud sexual y reproductiva era un derecho, que los derechos sexuales y reproductivos eran derechos, porque esa concepción, esa definición no estaba en nuestra Constitución Nacional, a diferencia de la Constitución Política de Bolivia, que expresamente reconoce en el artículo 66, que mencionó Martín, este hecho de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos que todas las mujeres y todos los hombres de Bolivia tienen. Lo reconocen expresamente en su Constitución. Entonces, desde el vamos, ustedes parten de una base constitucional, de un argumento constitucional muy fuerte, que da mucha legitimidad al reclamo de tener una ley de salud sexual y reproductiva y una ley de aborto, que serían en definitiva formas de operativizar ese derecho constitucional a la salud sexual y reproductiva que ya reconoce su artículo 66. Avanzando un poco más sobre los enfoques que recoge la ley 26610, como decía antes, esta ley reemplaza el paradigma criminal o paradigma de política criminal para regular el aborto y por 2 enfoques: el enfoque en salud, el enfoque en derechos. No tengo mucho tiempo, así que no me voy a tener tanto en esto, pero sí sepan que el enfoque en salud va a hacer mucho hincapié en ampliar equipos, a que haya cada vez más proveedores de salud que se capaciten y que sean proveedores de aborto,
que hay mucho énfasis en las tareas compartidas, que para quienes no lo conocen es una estrategia de políticas de salud que lo que hace es ampliar las competencias para hacer que no solo el personal médico sea el único capacitado para poder participar en la interrupción del embarazo. O sea, concretamente que, por ejemplo, obstétricas, parteras, enfermeras, puedan ellas también recetar misoprostol, realizar AMEU, esto bajo la idea de que sabemos que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios en donde no tenemos tanto personal de salud, o bien, aunque no tengamos un problema de escasez, capaz tenemos un problema de mala distribución, en donde los médicos ginecobstetras se concentran en las grandes ciudades. Bueno, ante este problema de la mala distribución y escasez del personal de salud, tenemos esta posibilidad de ampliar las competencias y permitir que empiecen a intervenir personal no médico en esta práctica, que es una forma de garantizar en definitiva el acceso, facilitar el acceso a estos servicios. Finalmente, otro componente fundamental del enfoque en salud aplicado en aborto es hablar de la calidad de la atención. Y ahí diría que con mucho hincapié que dos cosas muy cortitas. La primera, que vieron que se habla mucho de, bueno, buscar el aborto seguro y luchar contra el aborto inseguro. Por ejemplo, la organización que yo trabajo, que se llama CLACAI, es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Bueno, lo cierto es que hoy, en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud ha avanzado a una terminología que es todavía más exigente que pedir simplemente seguridad en la atención del aborto, que es pedir que la atención del aborto sea de calidad. Y el concepto de calidad no solo incluye la seguridad, que los abortos sean seguros, sino también que sean eficaces, que sean eficientes, que sean accesibles para la población, que tengan una calidad aceptable y que su acceso sea equitativo. Es una concepción mucho más exigente de cómo tiene que ser la atención de la salud, y eso es lo que explícitamente, como dije antes, lo apunta la Organización Mundial de la Salud, y nuestra ley dice expresamente: los proveedores de la salud tienen que proveer una atención en aborto de calidad siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hace ese reenvío a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, que posibilita que la atención se actualice conforme sigan evolucionándose en los estándares de atención en la Organización Mundial de la Salud. Enfoque de derechos humanos, me encantaría tenerme un montón en esto, pero no tengo tanto tiempo, sin sintetizar que la ley toma principios rectores del enfoque de derechos humanos y los aplica en aborto, en particular en 6 niveles. Uno, la autonomía de la voluntad, la idea de que las personas no deben ser sometidas a juicio y que en definitiva entonces no son ni el personal de salud ni los familiares, por ejemplo, de las personas usuarias, las que tienen que tomar la decisión respecto a si se interrumpe o no una gestación. Esa decisión solamente refiere y solamente le corresponde a la persona gestante en el ejercicio de su autonomía de la voluntad. Es el primer principio. El segundo es el acceso a la información, que tiene un rol fundamental en los equipos de salud, porque el acceso a la información y el dar información no solo implica que el personal de salud va a tener que brindarle la información que la solicitante, que la usuaria le pida. Es un deber activo, lo que significa que el personal de salud va a tener que dar toda la información actualizada, comprensible, veraz, brindada en formatos accesibles, que correspondan a la práctica sin depender de si la paciente o la usuaria preguntó eso o no. Entonces es fundamental que el personal de salud esté capacitado para brindar toda la información respecto a las prácticas, sus riesgos, sus beneficios, próximos pasos, sin que eso dependa del el impulso de la paciente. Después está el trato digno, la importancia de garantizar el trato digno y el respeto de los derechos, lo que importa evitar la revictimización. Siempre hay que evitar la revictimización, que sean formas de preguntarle a la paciente cosas que no nada tienen que ver con la práctica, dilatar el acceso a la práctica, hacerle exámenes médicos repetitivos, vejatorios, superfluos, pedirle, por ejemplo, a las víctimas de violencia sexual que quieran acceder a un aborto, pedirles que estén constantemente repitiendo o narrando los hechos, lo que les sucedió. Todos esos constituyen violaciones al principio de trato digno, que son castigables y que pueden originar responsabilidad. Después tenemos el enorme tema de la confidencialidad. Acá solamente decir que el personal de salud tiene que guardar secreto respecto a todo lo que la paciente le comunique en la consulta, a tal punto de que no va a poder revelar esa información ante ninguna autoridad
sin que la propia paciente lo haya autorizado. Esto es súper importante porque incluso si el personal de salud sabe, y esto lo dice expresamente la ley, sabe que ese aborto que se está, por ejemplo, en un caso de posaborto, una mujer que llegue con un posaborto a el servicio de salud, incluso si el personal de salud sabe que ese aborto se realizó por fuera de las causales previstas legalmente y fuera del plazo de las 14 semanas, igual tiene el secreto profesional de no comunicarlo. Porque se privilegia el derecho de esa usuaria a acceder al servicio de salud de manera rápida y eficaz y no corre el riesgo de ser denunciada. Entonces, incluso en ese caso, el personal de salud tiene el deber de guardar confidencialidad. Y bueno, lo de calidad ya lo mencioné, así que no me voy a detener mucho en eso. Decirles que esta ley, porque a veces hay mucha duda de, bueno, Argentina es un país federal, ¿qué aplicación tiene? Bueno, la ley es de orden público y esto significa que su aplicación es obligatoria en todo el país y no requiere adhesiones provinciales. El punto central siempre es que el Estado tiene la obligación de proveer de cumplir con esta ley, aunque le guste, que no le guste, y por eso institutos como la objeción de conciencia son una excepción. Esto voy a pasarlo para no tomar más tiempo, así que estamos terminando. Quiero decir, hay que hacer mucho hincapié en el hecho de que esta ley, como les decía antes, no es ley muerta. Ya se ha implementado estos 2 años y en estos 2 años ha dado indicadores súper positivos. Primero de ellos, ni siquiera se ve el cuadro. Bueno, acá lo que decía concretamente es que en Argentina, desde la sanción de la ley 27610, se han duplicado los efectores de salud que realizan interrupciones de embarazo. Hemos pasado de tener 907 efectores en 2020 a más de 1.700 en 2022. Es decir, se ha duplicado la cantidad de efectores de salud que realizan interrupciones de embarazo. Y el dato muy relevante es que esta duplicación de los efectores de salud que realizan estas interrupciones de embarazo se ha dado en 18 de las 24 jurisdicciones del país. Es decir, 14 de... Perdón, dije mal el número, creo que es 18 de las 24. No, está bien. En 18 de las 24 jurisdicciones de nuestro país ha aumentado la cantidad de efectores de salud que realizan abortos respecto al pre-ley. Esto obviamente habla de la enorme aplicación territorial y federal que ha tenido la ley 27610 y es un indicador de éxito que significa, en definitiva, que tenemos menos mujeres, menos personas gestantes abortando en la clandestinidad y más haciéndolo en estos efectores de salud. También ha aumentado el número de acompañamientos, lo que es señal de que también hay un acceso muy importante a estos servicios de salud en el sistema comunitario, un sistema que ha demostrado ser un sistema muy seguro de acceso al aborto. Nosotros tenemos una enorme red que se llama las socorristas, en red que garantiza el acceso en el sistema comunitario de salud. Entonces, cada vez son más las personas que pueden solicitar un aborto, ya sea del sistema de salud formal o a través de socorristas, lo que es un gran éxito y resultado concretamente de la ley 27610, del hecho de que el aborto salió del closet en Argentina. Acá lo que mostraba, que en el cuadro no va a aparecer, pero sí se ve el gráfico, lo que mostraba es que la ley 27610 también es exitosa respecto a un indicador muy importante, que es la mortalidad materna. En solo 2 años de aprobación de la ley, la mortalidad materna por aborto se ha reducido a la mitad. Hemos pasado de 23 muertes maternas en 2020 pre-ley a 13. Ese es otro de los grandes indicadores de éxito de la ley. Otro gran indicador de éxito fundamental es que, y fundamental también pensando en el contexto de Bolivia, que tiene una tasa de fecundidad adolescente altísima, es que desde la sanción de la ley 27610 también se ha dado una reducción de la tasa de fecundidad adolescente. ¿Qué significa eso en concreto? Significa que tenemos menos niñas y adolescentes siendo forzadas a ser madres. O sea, este indicador para mí es de los indicadores más importantes del éxito de tener una ley de aborto. Que vos tenés menos niñas, menos adolescentes siendo madres, y en una combinación entre este factor, que es tener una ley de aborto, y también garantizar, como se ha hecho en Argentina, educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos. Es decir, hay 3 condiciones que el Estado tiene que necesariamente cumplir y que nosotros de nuestros distintos roles y profesiones tenemos que impulsar para evitar que niñas y adolescentes sean madres y sean forzadas a una maternidad. ¿Qué son? 1, el acceso a una educación sexual integral.
2, el acceso a métodos anticonceptivos y 3, el contar con acceso al aborto. Las 3 son centrales y en las 3 tenemos que presionar para que haya políticas públicas, leyes que lo amplíen y que lo garanticen. Acá simplemente mostraba que desde que se sancionó la ley se se cuadruplicaron en realidad los insumos para la interrupción del embarazo. Entonces tenemos mayor acceso al Convipac de mifepristona, misoprostol, y además Argentina empezó a producir ella misma misoprostol. Entonces tenemos ya 3 laboratorios en Santa Fe, en San Luis y en Río Negro que están están produciendo misoprostol. Y otros indicadores de éxito de la ley rápido, para no seguir consumiendo más tiempo, son que tenemos más de 3.000 equipos capacitados desde la sanción de la ley. Este es un dato importantísimo y para nada menor, porque significa que tenemos equipos de salud formados en esta normativa, que son en definitiva aquellos que la van a aplicar en el día a día y van a hacer que justamente esta ley no sea ley muerta y sea una ley viva y en acción. No hubo ninguna causa judicial que prosperara en contra de la ley. Esto también es un gran indicador de éxito y marca también el grado de legitimidad democrática que tuvo esta ley. Y finalmente nombrar que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva cuenta con un teléfono, un 0800, en donde las personas pueden denunciar de manera anónima obstáculos a la ley, que ha funcionado súper bien. Yo de hecho estoy ahora analizando los datos que hemos obtenido mediante un pedido de información de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y realmente ha funcionado muy bien como mecanismo de rendición de cuentas, no solo porque la dirección asume el compromiso de investigar estas causas, sino que también ha logrado incidir en muchas de las cuestiones que se habían denunciado, como malos usos de la cuestión de conciencia o negaciones institucionales. Y para cerrar, me quedó como en una diapositiva, voy a cerrar sin proyectar, porque así no mareo. Cierro con mi conclusión final, ¿no? de toda esta presentación, que son decirles que yo creo que la ley de Argentina y todo el avance que hemos logrado alcanzar en estos 2 años de aplicación brindan aportes fundamentales al contexto de Bolivia. El primero es que marcan la importancia de que Bolivia, al igual que Argentina lo ha hecho y al igual que lo han hecho muchos otros países de la región, abandone el paradigma de política criminal que parte de la definición del aborto como un delito y avance en la incorporación del paradigma de derechos humanos y el paradigma de salud en la regulación del aborto, siguiendo esa tendencia global y regional actual, ¿no? Recomendada internacionalmente. Segundo punto, Bolivia tiene una ventaja comparada de tener una cláusula constitucional que expresamente está consagrando los derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, tenemos que argumentar y salir a decir a todo grito que tener una ley de salud sexual y reproductiva, tener una ley de aborto, son formas de operativizar ese derecho y brindarle una base normativa que es mucho más difícil de eliminar, más allá de la voluntad política de turno. Entonces, deberíamos hacer mucho hincapié en que esas leyes existan, que sean acompañadas con políticas públicas y que se enmarquen estos enfoques, derecho y salud. Finalmente, un llamado a abandonar el estigma asociado al aborto, impulsar esta agenda con mucho conocimiento y con mucha evidencia detrás, porque como les digo, tener una ley de aborto que se implemente tiene como resultado menos muertes, o sea, tenemos una reducción de la muerte materna, reducir la tasa de fecundidad adolescente y eliminar los abortos inseguros. O sea, la consigna tiene que ser que no haya más mujeres, niñas y adolescentes presas o muertas por abortar. Y creo que la razón y que lo que tenemos que hacer nosotros es impulsar el desarrollo de normas que permitan que eso sea una realidad también para Bolivia. Con esto termino, perdón si me extendí unos minutos y quedo atenta a preguntas y todo. Muchas gracias, Dana. Quédate tranquila, lo has hecho creo que en el tiempo exacto. No hemos superado la hora y media todavía de haber iniciado nuestro webinario. Estaba un poco preocupado porque con lo rápido que estabas hablando dije, te va a dar mal de altura o algo así. Pero muchas gracias y yo me quedo Ay, no, con perdón si me entendí en algo. Claro, te escuchamos. No, decía que perdón si hablé muy rápido, espero que se me haya entendido igual y cualquier cosa que no haya sido clara me preguntan sin problema. No te preocupes, abrimos el espacio precisamente de preguntas. Tenemos la primera pregunta que nos escribe Carolina. Dice, ¿la ley en la Argentina contempla la causal salud mental
para la interrupción? En el caso de que sí, ¿qué estrategias se usaron para que sea reconocida esta causa? Carolina, gracias por la pregunta, porque es súper importante en el recorrido normativo de Argentina. Nosotros teníamos causal salud desde antes de la ley 27610. Ya estaba contemplada en el Código Penal, de manera similar a lo han tenido, que decía que específicamente cuando haya riesgo a la salud, se podía acceder a un aborto no punible. Parte de la estrategia que tuvo Argentina y que tuvieron las activistas y las abogadas ante la ley 27610 fue construir una ampliación de la causal salud. O sea, esa fue la estrategia fundamental. ¿Pero qué pasaba? En Argentina se venían presentando proyectos de ley de despenalización del aborto, como la ley 27610, desde el 2007. Se logra en 2020. Es decir, pasaron muchos años en el medio. Acompañando entonces a esa estrategia de ir cada año a pedir la legalización de la ley 27610, bueno, ahora se llama ley 27610, ¿no? Pero acompañando esta estrategia que era cajoneada y que perdía para el Estado parlamentario y que nadie quería debatir en el Congreso, de ir por una ley, se hizo mucho esfuerzo en la ampliación de la causal salud. ¿Y cómo se hizo? La estrategia fue tomar el punto, que de hecho lo dice la Organización Mundial de la Salud, de que la salud no es solo afectación física, no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es garantizar el máximo nivel, el máximo goce de la salud entendida en su perspectiva biopsicosocial. Y eso incluye la salud mental, la salud psicológica. Entonces eso es un punto que se hizo mucho hincapié desde antes de la ley 27610. De hecho, se capacitaban en el CEDES. Yo justo me sumé en el año anterior a que se sancione la ley. Entonces, desde antes de que se sancione la ley, nosotros nos reuníamos con equipos de salud, les decíamos, la causal salud no solo implica causal de riesgo a la salud física, incluye también la salud psicosocial. Si la mujer quiere y interpretada de una manera muy amplia, o sea, ya el mero hecho de que la mujer no quiera ser madre y que se sienta obligada a hacerlo porque no se le está dando acceso a un aborto, eso ya es una afectación a su plan de vida y por lo tanto es una afectación a su salud psicosocial. Argumentábamos eso, teníamos bastante éxito, se capacitaron no solo a personal de salud, sino también a trabajadoras sociales que certificaban la causal salud, y eso fue un gran avance pre-ley. Entonces, cuando se sancionó la ley, eso siguió. O sea, ya estaba esa experiencia empírica previa y hoy por hoy se sigue trabajando de esa manera. Hay como mucho consenso en que la salud no solo incluye salud física, sino salud mental, social, psicológica, y así se está interpretando. Así que nada, gracias por la pregunta porque es fundamental y sí, ese fue como el recorrido. Gracias, Dana. Tenemos dos preguntitas más. Va Mildred, por favor, que levantó la mano, y luego Amalia. Buenas noches, gracias Renzo, muchas gracias Dana. Y bueno, súper interesante y aplaudible realmente los avances de la Argentina acerca de esta ley, acerca de la despenalización del aborto, ¿no? La no sanción. Y con respecto a ello, Dana, seguro no ha sido fácil el camino, pero quisiera ver si podrías hablarnos un poquito acerca del otro lado, ¿no? De la población de esta que no está de acuerdo o no estaba por lo menos de acuerdo con la ILE y su regularización en tu país. Tal vez comentarnos un poco, por favor. Sí, claro. No, de nada, no hay de qué. Que yo creo que en Argentina se hizo mucho hincapié en tratar de convencer a los no convencidos, ¿no? Tratar de convencer a quienes no estaban de acuerdo con avanzar en la legalización del aborto. Y acá igual hay muchos niveles, ¿no? De resistencia y por lo tanto hubo muchas estrategias. Para lo que es la sanción de la ley, que tuvimos que salir a convencer a diputados y senadores para que no nos pase lo mismo que nos pasó en 2018, que perdimos. O sea, también hay que contar la historia completa. En 2018 no logramos la ley, pasamos diputados, no pasamos senadores. Para salir a convencerlos se hizo mucho, o sea, hubo una estrategia muy buena que no tendrá tiempo ahora para desarrollar, ¿no? Pero realmente se hizo el trabajo de ver perfil por perfil de diputado y senador y ver qué argumentos podían convencerlos específicamente para votar a favor. Y esto también vino con costos, digamos, no sé, la ley 27610 en cierto sentido tuvo que ir para atrás, no sé, nuestra cláusula de objeción de conciencia del 2018 era mucho más garantista de derechos sexuales y reproductivos porque ponía más límites que la que se logró en 2020. Eso fue un compromise, tuvimos que ceder eso para que la ley saliera. Bueno, hubo que hacer ese tipo de trade-off para que la ley saliera, pero fue producto de tratar de convencer a los no convencidos en
Poder Legislativo. Y después, fuera de tomadores de decisión, dentro de tomar decisión se hizo una estrategia estrategia muy similar en lo que es gobernadores y personas del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Salud, para que también ellos tengan la conciencia de implementar la ley, que fue lo que hizo posible los indicadores tan buenos que estoy señalando ahora, ¿no? Hubo una voluntad política construida que la ley se tenía que aplicar y que era justa. Y para la sociedad civil, como para el resto de la sociedad que quizás no entendía del todo esta ley, yo creo que Argentina fue muy pionera, digamos, y muy clara y muy certera en abrir el debate y en que realmente hubo muchos cambios de parecer. De hecho, la campaña que hizo Amnistía Internacional en Argentina del aborto se llamaba Vos podés cambiar de opinión. Y eran ejemplos de personas que decían, yo antes estaba en contra de la ley, pero ahora que me formé, estoy a favor. Eso que se hizo tuvo un re buen impacto. Y creo que fue una buena forma de construir la argumentación. Nosotros no hicimos como ellos y nosotros, son ellos los antiderechos y nosotras las garantistas de derechos. No, salimos a persuadir y a convencer a los no convencidos. Que hay grupos reaccionarios que están en contra de la ley y que realmente creen que somos asesinas, los hay. Pero hay un enorme grupo en el medio que es gris, no sabía bien qué pensar, cómo argumentar, y salimos a hablarle a esa población. Y creo que ahí eso fue un éxito, y es algo que tenemos que seguir haciendo ahora nosotras, digamos. Tenemos que seguir en esa. No sé si respondí la pregunta, espero que sí. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Re interesante, gracias. Creo que ahora tenemos a Vargas Nava que levantó la mano, por favor. Gracias, Renzo. Dana, un gusto conocerte. Muchísimas gracias por este tiempo que estás dando a la Fundación Tarpo y para que podamos enterarnos también de estos avances que hay en relación a la ILE. Te voy a hacer una pregunta del otro lado también, como decía Mili. ¿Cómo estamos asegurando con esta ley, con la aprobación y su implicancia, que no haya más mujeres que quieren abortar? En el contexto de que es uno de los argumentos fuertes, ¿no es cierto? Mientras hay la ley, mientras no hay la ley, hay menos abortos. Hay la ley e incrementan los abortos. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿De pronto hay alguna estadística al respecto? Si nos puedes dar una manito en eso, porque también tenemos que tener algún fundamento, ¿no es cierto?, en el momento de hablar al respecto. Mil gracias otra vez. No, gracias a vos, gracias por la pregunta. Ahí quiero hacer, la primera cosa que quiero decir y que imagínense que lo estoy resaltando muy fuerte con luces, es que empíricamente no es cierto que cuando vos aprobás la ley de aborto aumenta el número de personas que abortan. Es verdad que vas a empezar a tener estadísticas, porque antes si lo tenés ilegal, se hace clandestino y no vas a saber exactamente cuántas abortan. Pero la proyección empírica, y que después puedo compartir estudios, lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, las últimas directrices, que cita varios estudios en distintos países del mundo, es que la legalización del aborto no implica que las mujeres aborten más. En todo caso, lo que implica es que las mujeres aborten en condiciones salubres y en una atención de calidad, y no en la clandestinidad. Entonces, como un primer punto es como ir a ese argumento, ¿no? Como decir, no es que más mujeres van a abortar si legalizamos el aborto, al contrario, vamos a salvar vidas y por lo tanto legalizar el aborto es compatible con el derecho a la vida. Y lo reafirmo así porque sé que justamente el tema de aborto parece que los pro vida son solo las personas que están en contra de la despenalización del aborto. Y es falso. Empíricamente está probado que si vos legalizás el aborto, salvas vidas. Entonces nosotros también somos pro vida. Ese es el primer punto. Y el segundo, respecto al primero que intuías en la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿cómo evitamos que las mujeres aborten? No hay que pensar, y de hecho así funciona en Argentina, ¿no? No hay que pensar que cuando se legaliza el aborto se abandonan las estrategias de salud sexual y reproductiva, de provisión de métodos anticonceptivos, más bien lo contrario. En Argentina, como les marcaba el recorrido, primero vino la salud sexual y reproductiva con mucho hincapié, tanto en educación sexual como también en forma de acceso a métodos de anticoncepción, de corta y larga duración. Y eso es complementario a la ley de aborto, o sea, no es que es una o la otra, son ambas juntas, porque ambas forman parte del paradigma de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces,
como que yo creo que lo que hay que hacer hincapié ahí, cuando nos vienen con este argumento de, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Legalizás el aborto? ¿Cómo hacemos para evitar que las mujeres aborten? Es decir, estas dos cosas. Primero, legalizar el aborto no implica que las mujeres van a abortar más, sino que se van a morir menos. Y dos, que esa ley va a estar acompañada, y de hecho lo es empíricamente, en Argentina así ha sido, de un esfuerzo por que haya educación sexual integral y porque haya accesos a métodos anticonceptivos. Son las dos juntas. De hecho, así es el lema de la campaña, ¿no? Como educación sexual, a métodos anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ese es el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto, y eso está muy implícito en toda la gestión que acompañó la ley de aborto. Por lo tanto, nada, cierro con eso, ¿no? Primero, se salvan vidas con la ley de aborto. Dos, está acompañado de mayor acceso a la anticoncepción. Y nosotros tenemos que hacer el compromiso de ir por las dos vías. Por eso es muy importante tanto tener una ley de aborto, políticas públicas de aborto, como tener una ley de salud sexual y reproductiva y tener políticas que garanticen la anticoncepción. Muchas gracias, Dana. ¿Qué te parece? Una última preguntita y con eso cerramos. Nos escribe Dale, Pedro. adelante. Pedro nos dice, si bien la interrupción legal del embarazo al embarazo es un derecho humano y que además previene y disminuye las tasas de mortalidad, ¿cuáles son los avances en educación sexual como parte de prevención en relación a la autonomía de embarazo y su derecho a la interrupción del embarazo de las niñas y adolescentes? Gracias, Pedro, por la pregunta. Respondo muy concretamente lo que conozco del caso Argentina. En Argentina, esta ley, la ley 2610, capaz no llegué con el tiempo a desarrollarlo más, estaban en las leyes positivas, está complementada con un montón de otras normativas vinculadas al universo de la educación sexual. En particular, hay un plan que se llama el Plan ENIA, que es el Plan de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, en niñas y en adolescentes, que hizo mucho hincapié en la educación sexual. ¿Y en qué se operativizó? En que la educación sexual forma parte como materia obligatoria, tanto a nivel inicial como a nivel secundario de educación. Y eso ha demostrado tener indicadores súper recontrapositivos. No solo en que más adolescentes están accediendo a métodos de anticoncepción, y en especial los de la larga duración, que son los que explican, como decía antes, esta baja en la tasa de fecundidad adolescente, ¿no? Esa baja se explica de manera causal, incluyendo la aprobación de la ley 27610, pero también estos métodos de anticoncepción de larga duración. Pero no solo permitió eso, la educación sexual integral, sino que también permitió algo muy importante, que me parece que es muy importante señalarlo también en el contexto de Bolivia, con altos niveles de violencia sexual. La educación sexual en las escuelas, e incluso desde el nivel inicial, permitió que muchos niños y niñas se animaran a denunciar que fueron abusados sexualmente. Gracias a la educación sexual integral y a garantizarla desde el nivel inicial, el Estado pudo saber y detectar, intervenir en casos de abuso sexual infantil. Entonces, ¿a qué voy todo esto, no? De que la agenda del aborto, entendida dentro del paradigma de los derechos sexuales y reproductivos, en estas distintas dimensiones, ¿no? Educación sexual integral, acceso a métodos anticonceptivos y acceso a aborto, a servicios de aborto seguros y de calidad, todos esos hacen al reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, al respetar la autonomía reproductiva de las personas. En definitiva, es una discusión por la dignidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié e impulsar desde nuestros distintos roles y profesiones. Muchas gracias. Gracias, Pedro, a vos. Gracias, Dana. Gracias, Martín. Quiero agradecerles mucho por haberse dado el tiempo y además de hacer el esfuerzo de poder compartir toda esta información, como les decía antes, en estos tiempos que a veces sí son limitados, ¿no? Entonces, haciendo que ya nos hemos pasado también un poco del tiempo, agradezco a todas las personas que también han participado del seminario. Estén atentos. Estoy seguro que creo que vamos a tener que ampliar estos temas para profundizarlos un poco más adelante. Esperemos que se puedan agendar más adelante. Palabras finales, tal vez Martín, Dana, por favor. Gracias, querido Renzo. Como pueden ver, bueno, de aprendizaje de todo que hemos podido escuchar de Dana, la importancia de realmente contar con estas normativas, ¿no? Y algo que rescato que pasa en nuestro país, desde una ley de derechos sexuales, derechos reproductivos, una ley de aborto, justo lo que se hablaba de una ley de educación o de educación integral para la sexualidad en nuestro país, que
que se ha podido ver que este año, lamentablemente, por cuestiones políticas, por cuestiones de falta de conocimiento, por temas de tabús, por estigmas, por diferentes razones, y también, ¿por qué no decirle, por el machismo arraigado, patriarcado en nuestro país, lamentablemente no se avanza, ¿no? Esto no puede ser bandera de ningún partido, bajo ninguna circunstancia, los derechos de las mujeres, el tema de la violencia sexual, el tema de interrupciones del embarazo cuando están en las causales, cómo ir avanzando. Tenemos aproximadamente, solo en el EPU, más de 15, un poco más, de diferentes países para despenalizar el aborto. Recomendaciones internacionales de diferentes países. El Comité de Derechos del Niño del 2023 de este año, marzo, el Comité de Derechos Humanos de enero también, de noviembre del año pasado, el Comité de Derechos contra la Discriminación hacia la Mujer, la CEDAW, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y han recomendado al Estado Plurinacional de Bolivia, solo en un lapso de 3 años, que se despenalice el aborto y que se amplíe las causales mínimamente y que se revise. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido una visita en loco en marzo de este año, ha dicho que la sentencia no se está dando cumplimiento. Para nosotros como país, y para dejar estos temas a un lado, no podemos evitar y dejar de ver esta realidad. Uno, que el concierto internacional nos está señalando con el dedo que no estamos cumpliendo las recomendaciones internacionales. Al año el EPU va a decir que no hemos cumplido las recomendaciones. Segundo, más allá de ser un tema partidario, político, es impresionante que no se pueda efectivamente ni siquiera cumplir como el tema de, y tenemos un bloque de constitucionalidad en nuestro país instalado en la Constitución, el caso Brisa Angulo, el caso Angulo Lozada, que no se haya cumplido todo lo establecido por la Corte Interamericana. Es un tema que, sinceramente, no es factible, no puede darse. Por eso tenemos una Constitución que respeta todos estos temas. Y finalmente, tenemos que pensar en nuestras niñas, nuestras adolescentes. No puede ser que sea invisible y hayan otros temas prioritarios en nuestro país, que no puede ser que en 3 gestiones 115% de nuestras niñas y adolescentes haya incrementado la violencia sexual. No puede ser que más del 90% de las interrupciones legales del embarazo son por a niñas y adolescentes. No puede ser que en nuestro país siga existiendo matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas legalmente establecidas, donde ahí son embarazos forzados. Entonces, hay que hacer una reflexión, no el Estado. Para empezar, todos los gobernantes, legisladores, etcétera, han sido votados por la sociedad, por la población, por nosotros que estamos aquí presentes. Y si nosotros estamos alzando la voz que necesitamos estos derechos y que son y faltan estos derechos, porque no es un tema de una causa, no es un tema de una lucha, que sí lo es, pero es una necesidad, y siempre una ley, una norma debe responder a la necesidad y falencia de lo que es un Estado. Y hoy hay una falencia en ejercer los derechos sexuales y derechos reproductivos en nuestro país. Entonces, hagamos fuerza, unamos para que realmente algún día estemos tan orgullosos como Dana en decir que realmente también somos un país que se respetan los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y cómo no agradecer a todos los que están presentes, y especialmente a Dana, que nos ha acompañado y hemos estado estos días trabajando conjuntamente. Es una alianza que no solo nos une a la causa, sino que realmente creemos y que soñamos, ¿no? Por algo se une todas estas fuerzas, y realmente ella decía en un espacio hoy día que la marea verde tiene que llegar efectivamente a toda América Latina y el Caribe. O sea, este es un tema de necesidad. Y muchas gracias, y siempre prestos a apoyar, a coadyuvar
en todo lo que se necesite profundizar algunos temas. Esto siempre va a quedar corto y nada, muchas gracias Renzo, y siempre un gusto compartir en estos espacios. Muchas gracias a ti, Martín. Dana, 2 minutitos, por favor. No, yo quiero ser diferente a lo dicho por Martín, simplemente reivindicar esto último que él decía, de que la marea verde tiene que llegar a toda América Latina y el Caribe. Para mí eso es inevitable que va a suceder, porque la evidencia está en línea con despenalizar el aborto, los argumentos jurídicos de derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a vivir una vida libre de violencia, también están de nuestro lado y estamos organizados y trabajando en red. Por lo tanto, tarde o temprano, tengamos que pasar por fracasos o no, como hemos tenido que sufrir nuestro 2018, como podemos sufrir retrocesos, tarde o temprano va a ser realidad que en todos los países de América Latina y el Caribe y del mundo el aborto va a ser ley. Yo eso estoy convencida. Y en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer es aunar fuerzas para lograrlo en el menor plazo posible, porque sabemos que bien lo empezamos a hacer, se salvan vidas, niñas y adolescentes dejan de ser forzadas a la maternidad y en definitiva se cumplen y se respetan los derechos a la dignidad humana de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Entonces no es algo menor, es algo súper prioritario. Para mí es inevitable, pero pongamos fuerzas para lograrlo en el menor tiempo posible, para en definitiva hacer que la vida de las mujeres, personas gestantes, niñas y adolescentes sea una vida que merezca la pena ser vivida. Eso, muchas gracias por el espacio de vuelta. Para mí ha sido un placer enorme estar acá y poder escucharlos y poder responder a las preguntas. Y dejo también mi mail por chat ante cualquier duda que tengan. Estoy totalmente a disposición. Muchas gracias, Dana. Martín, nuevamente, gracias. Gracias a todos por darse tiempo, por quedarse unos minutos más con nosotros para poder terminar esto y poder tener una mejor comprensión. Como les decía, esperemos que esto también se pueda profundizar más adelante. Compromiso nuestro por parte de la Fundación. Vamos a hablar con la gente de Lupea, la dirección de posgrado de Lupea, que estoy seguro que también van a estar interesados en profundizar este tema porque también son buenos aliados. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por estar acá. Gracias a todos, todas. Gracias, buenas noches.